que en realidad, pues en principio lo que hace es reflejar un valor en pesos, en dólares, en euros, en yenes, depende de la economía de que se trate, de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía, en un país, y esto normalmente se hace de manera periódica, se mide a veces mensual, trimestral, anual, que probablemente sea el indicador por excelencia, y pues es una forma también comparativa. A veces cuando se nos pide que utilicemos otro tipo de indicadores, pues el tema es que este es el indicador, digamos, comparable de manera internacional. No solamente los países, sino Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y muchos otros analizan precisamente de manera comparativa entre países el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, bueno, nada más, perdón, no tengo control de la presentación, pues si nos regresamos tantito al otro. Bueno, esa es la fórmula. ¿Dónde estamos parados hoy en México con relación al Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la expectativa? El Producto Interno Bruto en México hoy pues tiene una bajísima expectativa para el 2020 y creo que la razón la conocemos todos, ¿no? Es el tema de la pandemia, la afectación que ha tenido la economía y ahorita vamos a ir desagregando uno por uno los componentes del PIB para que veamos por qué ha sido la pandemia tan, pues, tan lesiva para la economía, no solamente de México. Esta expectativa del 10% de retroceso, que ha bajado un poquito, parece que ahora va a estar por el 9%, de todas maneras es muchísimo, es prácticamente lo que nos vamos a encontrar en buena medida en todas las economías del mundo, de países o economías avanzadas, economías en desarrollo, nos vamos a encontrar la constante de un decrecimiento económico y profundo, muy, muy profundo y además vinculado, y ahorita lo vamos a ver el por qué está también, pues de alguna manera engarzado entre los distintos países. Pero bueno, si me permiten pasar a la siguiente lámina, es el consumo, el primer elemento del PIB que vamos a analizar, ¿no? El consumo es un factor indispensable dentro de la fórmula del PIB. En los programas que tengo de medios, cada que hay algún momento un poco de crisis y sobre todo en esta pandemia, aunque luego puede sonar contradictorio la recomendación, siempre he dicho que en la medida que podamos, no dejemos de consumir. Repito, es una fórmula que aplica no solamente durante el COVID, sino también en otros momentos de crisis y fuera de ella, porque suele ser dentro de los integrantes de la fórmula del PIB uno de los más importantes. Yo creo que entre más crece la economía, entre más clase media desarrolla un país, más porcentaje de la fórmula del PIB se va al consumo de los, pues de nosotros, ¿no? Digamos, valga la redundancia, de los compradores o de nueva cuenta, decirlo, de los consumidores. Lo que nosotros pagamos en una tienda de autoservicio, en una miscelánea, en un restaurante, en una gasolinera, en una inscripción a un club deportivo, un gimnasio, todo eso tiene una derrama, hay una piramidación, un efecto multiplicador que también se le llama, donde cada peso que nosotros gastamos va destinado por parte del comercio a pagar renta, a pagar sueldos, a pagarle a proveedores para seguir teniendo pues producto que vender. Y entonces esto hace precisamente que el dinero circule. Este consumo es la sangre de este organismo económico que son las economías de cualquier lugar del mundo. Si no hay consumo, como ya lo vimos en la fórmula del PIB, como uno de los componentes, pero repito, el más importante para mi gusto y en muchas economías desarrolladas, sin duda,
el más significativo, pues es difícil que pensemos en el crecimiento. Entonces, por eso es tan importante este factor de que existan intercambios donde consumimos productos y contratamos servicios. En la caída en el consumo en el 2020 se estima que será de un 7%. Y hay una lógica muy clara en esto. Si no hay, si la pandemia nos ha dejado desempleo, nos ha dejado nerviosismo, porque aún la gente que tiene dinero en la bolsa no está necesariamente dispuesta a gastarlo, es lo que se llama cuidar la liquidez. Como yo no tengo una certeza de cuándo regresan las cosas a una relativa normalidad comercial, donde regresemos a la época pre-COVID, pues a lo mejor no tengo la misma seguridad de gastar mi dinero y entonces lo retengo fuera de gastarlo, fuera de hacer mis compras normales, un antojito, un capricho, pues probablemente lo retenga. Entonces se combinan esas dos situaciones. El que no tengo para gastar y el que no quiero gastar por precaución y a veces bien entendida, ¿eh? Entonces, esa circunstancia lo que genera es precisamente que se retraiga el consumo. Hay un concepto que desarrolla el INEGI, que es el índice de confianza al consumidor, y se desarrolla en todas las economías del mundo que tenga yo más o menos conocimiento. Y es una encuesta que se hace a los consumidores, a las familias mexicanas, de pues su expectativa de futuro, de conservar su trabajo, de tener ingresos o mejores ingresos, de qué tipo de adquisiciones hacer. La confianza del consumidor en épocas de crisis o de incertidumbre pega muchísimo en un tipo de consumo, que es el consumo de bienes duraderos. El refrigerador, electrodomésticos, automóviles, en algunos casos también casa, habitación, y esta caída de confianza al consumidor, que es un indicador que creo que a todos nos viene bien estar atentos a él, es el determinante para efecto de poder generar algunas expectativas de cómo viene la economía y también cómo viene nuestros negocios, ¿no? La psicología es un elemento fundamental en las finanzas y en la economía. Como lo decíamos, la pura incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es un elemento que afecta muchísimo el hábito de consumo. En euforia, por ejemplo, en euforia esto es también un detonante de mayor consumo por una simple expectativa de que las cosas van a estar mejor. Ahora recientemente, el día de, no sé si fue antier, que Pfizer comunica que ha desarrollado una vacuna que tiene una efectividad del 90%, una vacuna contra el COVID-19 que tiene una efectividad del 90% en las personas que han estado, con las que se ha estado experimentando este nuevo medicamento, pues por solamente un efecto psicológico, los mercados pues reaccionan muy favorablemente, porque esto va a ser el lanzamiento de una vacuna y este anuncio de este acercamiento a la aprobación ya de un primer producto como vacuna que salga al mercado, pues lo que haré es precisamente devolver la confianza a la gente, pero sobre todo la certeza. Ya tendrías una relativa claridad, una luz al final del túnel de que dijera estamos a punto de salir, entonces ya no me preocupa tanto gastar mi liquidez porque esto tiende a recomponerse. Sí hay un mejor panorama hoy en quizá en estos últimos 2 meses de lo que evidentemente hubo mientras nos guardamos. Cuando nos guardamos había otro problema adicional al consumo. Aunque quisieras consumir en ciertos productos, no podías consumir porque los comercios estaban cerrados y ahí surge precisamente también este turbo a esta tendencia del comercio online, ¿no? Pero a final de cuentas,
lo que hoy estamos esperando psicológicamente al menos es que nos digan ya hay con qué solucionar esta pandemia y a partir de ahí yo estoy seguro que el relajamiento en el consumo, es decir, empezar a circular más dinero, va a ser una constante. El segundo componente es el gasto de gobierno. Eh, Aquí hay que tomar en cuenta que no solamente el sector privado o los particulares, por así decirlo, compramos. Oye, yo no he visto al gobierno ir a comprar a Chedraui o a la Comercial o a Liverpool. Pues no, pero el gobierno tiene formas de gastar, ¿eh? A veces también puede incluir en esos lugares, ¿eh? No necesariamente está limitado a eso, pero el gobierno compra constantemente pues, artículos, nada más que el origen del gasto es un gasto público, pero compra lápices, plumas, pizarrones, laboratorios, vaya, tiene hay una serie de, pues de productos automóviles, bueno, vaya, papel, yo creo que todos ustedes se están imaginando y tienen claridad de todo lo que puede comprar el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y los servicios que también contratan, ¿no? A lo mejor la limpieza de los edificios, asesores, despachos externos de contabilidad, despachos externos de abogados, y es así como el gasto del de el gobierno tiene un peso importante. Ahora, cuando metemos, por ejemplo, al grueso de dónde va el dinero del gobierno, que es a infraestructura, ahí hay también una gran derrama, o sea, todo lo que es la construcción de edificios públicos, hospitales, escuelas, carreteras, toda esa gran inversión pública es fundamental para el crecimiento de la economía. Es lo que se le conoce en algunos casos también como el gasto contracíclico, cuando el gobierno tiene que empujar la economía, lo hace en muchas ocasiones digamos, como una manera de echarle la mano al crecimiento económico, inyectando dinero vía la inversión en infraestructura y el gasto público en general, las compras de gobierno. Por eso es que es tan mal visto, tan penalizado, por así decirlo, el que haya subejercicio público. Subejercicio quiere decir que no se ejerce la totalidad del presupuesto, sino que se queda guardado una parte. El gobierno no está para dejar dinero en la caja, ¿no? Sino una cosa es la austeridad, es decir, el ahorro en el gasto, pero otra cosa es que se te quede el dinero sin gastar, porque eso le genera un perjuicio a la economía, porque cuando el gobierno no gasta, no invierte, no inyecta justamente en esas venas que llevan la sangre y que hacen una derrama, ¿no? El mismo efecto tiene el gasto de gobierno del que platicábamos hace rato, que es el efecto que tiene el consumo privado. La compra de gobierno ayuda a la generación o mantenimiento de empleos, al pago de proveedores, al pago de rentas de los particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento de gasto de gobierno es muy, muy, muy importante en este componente. Me atrevería a decir que hoy en una economía como la mexicana es prácticamente de la misma magnitud, a veces inclusive un poco más, que el gasto de los particulares. Y por eso tan importante también conocer el presupuesto de egresos. Es un documento que siempre es bueno para el análisis, saber hacia dónde va el gasto público como oportunidad de negocio de los particulares. ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a contratar? Más o menos lo podemos intuir al ver un presupuesto público. Y luego está un tercer componente, que es el componente de inversión. Aquí en el tema de inversión se parece relativamente al gasto, pero se categoriza diferente. Podríamos hacerlo muy en general,
podríamos definirlo como un gasto, pero que tiene un destino de generar o de producir. Por ejemplo, una flotilla de autos de una empresa para, no sé, a lo mejor de FedEx, ¿no? Bueno, aquí en esta feta, vamos a poner, pues se categoriza bajo el concepto de inversión. Cuando compra un carro, el director general o el CEO de esa misma empresa, pues tiene una contabilidad como consumo, no como inversión, porque no es una inversión, es un gasto de un particular. Y inversión sería, por ejemplo, una flotilla para producir. Y lo mismo es la construcción de las empresas, la construcción de las fábricas, de las bodegas, todos estos elementos pues, forman parte de lo que le llamamos la inversión. Aquí se depende mucho en este segmento, pues, del ánimo de los particulares, ya sean nacionales o sean extranjeros. Y también la certeza que tengan ellos de poner su lana en una economía pujante. Hoy no es fácil que la gente se anime a invertir porque estamos, repito, en un estado de incertidumbre, pero cuando hay una relativa normalidad y hay una buena expectativa de lo que va a pasar en el país, pues la inversión tiende a fluir. En un caso distinto es la inversión extranjera, que pues ahí sí tiene dos vertientes, ¿no? La que es golondrina, la que viene a invertir, por ejemplo, a la bolsa y se puede ir el día de mañana, simplemente se deshace de sus acciones o de sus bonos y los lleva a otro lado, a pues la inversión fija, ¿no? Donde también entran a invertir en este tipo de activos que son para producir y que le abonan, por supuesto, al PIB de México. Entonces, por eso es que es tan importante para un gobierno la promoción de la inversión como un elemento de crecimiento económico manifestado en el Producto Interno Bruto y pues en ese sentido aquí los abogados jugamos una parte importante, ¿no? Los como asesores, los legisladores, los gobernantes que están en un área, o los abogados que están en un área de gobierno, porque uno de los elementos más importantes de certeza para la inversión es el marco jurídico y el respeto precisamente al Estado de Derecho, particularmente la inversión que viene de sociedades pues desarrolladas en estos mismos elementos, donde el acceso a un juzgado, la ejecución de los contratos, las sanciones por incumplimiento de los mismos, pues primeramente son reales, efectivas y rápidas, rápidas. Entonces, bueno, pues la inversión es otro elemento, el tercer elemento del Producto Interno Bruto como componente. Y luego tenemos pues esta balanza, este diferencial entre las exportaciones y las importaciones. Como les digo, las exportaciones pues, es lo que vendemos a otros países. Y bueno, pues aquí México de alguna manera ha tenido desde el TLC y ahora con el TEMEC, pues resultados, la verdad, muy, muy positivos. Nuestro principal mercado para colocar productos es Estados Unidos. Vendemos prácticamente el 85% de lo que producimos a Estados Unidos. Y pues es un rubro en el que normalmente estamos bastante bien. Y bueno, pues importaciones, por supuesto que las hay también de Estados Unidos, de China, de algunos países europeos, pero somos un país que tiene, al menos regularmente, tiene una balanza comercial positiva, es decir, vendemos más afuera de lo que compramos nosotros a otros países. Y ese es algo que también le abona mucho al PIB, en el caso de México en particular, que ha apostado precisamente al sector exportador por su naturaleza, ¿no? Y que la verdad México es bien interesante para muchas economías y por eso creo que también se combina con el tema de la inversión,
porque gracias a los acuerdos comerciales que no se limitan solo al TEMEC, pues México tiene algunas ventajas en los elementos arancelarios y tarifarios con otras economías del mundo, pero principalmente con este gran mercado norteamericano. Y luego está digamos que aquí terminaríamos, por así decirlo, la parte de los 4 componentes. No quisiera dejar uno que le pega mucho al consumo para bien, que es el tema de las remesas, nada más lo quise poner aparte. Las remesas es nuestro segundo ingreso del extranjero más importante en México. Es de verdad increíble lo que llega a México de remesas. Se está calculando que solamente en el mes perdónenme, en el año 2020 tenga un crecimiento llegando hasta 40,000 millones de dólares. Todo el mundo pensaba que con la pandemia nos iríamos para abajo y pues no, resulta ser que los connacionales, los migrantes han mandado más que nunca dinero a México. ¿Por qué es importante la remesa en el tema del Producto Interno Bruto? Porque esto aterriza al tema principalmente del consumo. La remesa, como ustedes saben, es cobrada por los familiares de los migrantes aquí en México y pues ese dinero normalmente lo usan para consumo y forma parte precisamente de la derrama económica. Ahora que estuvimos o que hemos estado en pandemia, el que las familias de los migrantes cuenten con este ingreso ha sido importantísimo porque eso les permite seguir consumiendo y al consumir les permite también que se mantengan vivos algunos negocios en torno a sus comunidades, a sus zonas principalmente rurales, algunas también las menos, pero también urbanas, y esto es una derrama importantísima, que les digo, sin ella, la pandemia, que de por sí ha sido complicada, creo que hubiera sido peor. Y hay otro elemento importante, el dólar estuvo subiendo durante la pandemia, ahorita se ha relajado el tipo de cambio y se ha apreciado el peso, pero se mantuvo bastante alto, 24, 23 altos, inclusive en algunos momentos hasta 25 pesos por dólar. Y al momento de que los mexicanos, las familias mexicanas cambian los dólares que les dejan o que les depositan desde Estados Unidos, les transfieren, pues cuando hacen el tipo de cambio, pero más bien cuando hacen el cambio a pesos, pues resulta ser que les dan más pesos que antes, porque el tipo de cambio apreciado, pues eso generó también mucho más liquidez y por eso han sido tan importantes estas remesas para la economía mexicana y para que el PIB crezca, o en este caso de 2020, este año tan complejo, pues que no caiga tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un factor económico muy, muy importante. Luego tenemos, si mal no recuerdo, en la presentación tenemos, bueno, las elecciones en Estados Unidos. Aquí me voy a detener tantito, no traigo muy claro, porque no puedo ver en el reloj la hora por la presentación, pero espero no irme mucho más de la cuenta. La elección en Estados Unidos, yo creo que, ¿qué les puedo decir? El líder finalmente de una economía tan importante como la norteamericana para los mexicanos, pues no es cualquier elección. Yo diría que es una elección, después de la del presidente de México, debe ser la segunda elección más importante para nosotros los mexicanos. La disputa entre pues Trump, el candidato republicano contendiente a reelección, y Joe Biden, el candidato demócrata, pues traía mucha incertidumbre a México y creo que la sigue trayendo, ¿no? ¿Dónde nos impacta? Caray, por muchísimos lados, y creo que ya tocamos los dos puntos más importantes que tienen que ver directamente con esta relación. Una es el comercio entre las dos naciones, y no hablo solamente del respeto al TEMEC, hablo de muchas cosas. Habiendo tratados, estando vigente el TLC, pues hubo muchos momentos ríspidos del comercio entre México y Estados Unidos, el transporte,
había momentos donde se limitaba el paso de trailers con cierto tipo de mercancía por pues, políticas fitosanitarias. El jitomate más que el tomate, tuvo también momentos, el atún, otros productos que, al margen de que haya acuerdos comerciales, se han encontrado trabas administrativas para dejar pasar, y esto tiene que ver también, pues, con una relación, o la ausencia de una relación y de un cabildeo entre las dos administraciones. El tema de los migrantes, ya se hablaba inclusive por parte del presidente Trump, si lo quieren ver como una amenaza, tomémoslo así, pero se hablaba por parte de Trump de un impuesto a las remesas, un impuesto que ayudaría a construir el muro. Era una amenaza. Conocemos las políticas con los migrantes ya en torno a sus derechos humanos, que si bien no tocan necesariamente el tema del Producto Interno Bruto de México ni de la balanza comercial, pues también son asuntos muy importantes. El hecho de que Estados Unidos salga pronto de la crisis ocasionada por el COVID también es algo que a los mexicanos nos importa mucho. Y nos importa mucho porque, como lo vimos en el componente del PIB y la balanza comercial, si nuestro principal destino de nuestra mercancía, de lo que vendemos al exterior, el 85% va a Estados Unidos, y el consumidor norteamericano no está con la capacidad de gastar por falta de ingresos, o no está en la disponibilidad de gastar por efecto de no tener certidumbre en el futuro, entonces, pues estamos también restringiendo nuestros mercados de venta y nuestros ingresos a la economía mexicana, porque esos productos se venden allá, pero el ingreso finalmente cae y se reparte aquí en México. Entonces, por eso es tan importante poder tener una economía norteamericana sólida, consumidores que tengan dinero y que estén dispuestos a gastarlo en diversidad de productos, entre ellos productos mexicanos, productos hechos en México y que se venden en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así de importante es este tema. Con Trump, mucha volatilidad. Yo no tengo un agrado por el personaje, por las formas de Trump de hacer política, si es que le podemos llamar a hacer política, lo que hace, o lo que era lo que hacía, pero lo que sigue haciendo. Y con Biden, bueno, pues siempre estuvo esta situación donde el Partido Demócrata tiene algunos vínculos fuertes con los sindicatos, que a la vez son anti-tratados comerciales, que protegen mucho los empleos de su lado, como debe ser, pero que finalmente se ven afectados en muchos casos por estos tratados, donde al buscar mejoras en la producción, más eficiente, mejores costos, pues tienden a migrar a México o a otros países del mundo, pero México es un destino importante de las empresas norteamericanas, y a veces las políticas del Partido Demócrata podrían parecer que tienden hacia un poco el proteccionismo, sobre todo de trabajos de los sindicatos que los apoyan. Pero miren, historias hay muchas y muy buenas con los demócratas. A Clinton le toca entrar como presidente, precisamente recién firmado el TLC, y con el que habían hecho campaña en contra los demócratas, incluido Bill Clinton. Y al final de cuentas, pues Bill Clinton salva, por así decirlo, a México en la gran crisis del 94-95, y tiene pues un papel bien importante económicamente hablando, con respecto a la salida de México de ese grave problema que representó la crisis. Entonces, decir que eso es más los republicanos, que va a entrar con la espada desenvainada Biden contra México, me parece completamente desproporcionado. Los gringos podrán tener, los norteamericanos, yo no quiero decir respectivamente gringos, podrán tener un gran peso económico, pero México es también, si no ¿cómo lo podré decir? A lo mejor no es una relación de tú a tú,
pero también para ellos es importante que nosotros estemos bien en muchos sentidos y que haya condiciones también en México para que sus grandes empresas, para que las maquiladoras, para que la banca y para que muchos otros intereses que no acabaríamos aquí, pues funcionen bien. Entonces, yo creo que la llegada de Biden es un elemento bueno. Solamente nos queda una duda con respecto al tema de China. Fíjense qué curioso, ¿no? Luego no sabemos por dónde pueden venir cosas buenas. Trump tuvo un enfrentamiento muy importante con China, digamos que fue su principal adversario, enemigo. Pues hubo controversias económicas, comerciales muy fuertes con Huawei, los teléfonos celulares, en esta competencia tecnológica que le prohibió por un tiempo o amenazó que a partir de cierto momento dejaría de ser proveedores de Huawei, Apple, Google, con sus populares apps, Facebook y tantos otros, ¿no? Luego el tema con TikTok, que también es una empresa, una plataforma china, una red china, y bueno, ¿no? Entonces, pues muchas trabas, imposición de aranceles que luego fueron contrarrestados también por los propios chinos, pero a final de cuentas, esto ahuyentó a muchas empresas chinas y, perdón, ahuyentó a muchas empresas chinas y algunas, pues han venido a México y tenían expectativas o planes de venir a México. Recientemente tuve la oportunidad en el programa de Pesos Centavos de hablar con un importante empresario chino y me hablaba de 70,000 empresas pequeñas, bueno, para efectos de los chinos, quién sabe para nosotros si son pequeñas o no, que vendrían a México ante pues esta política hostil de Estados Unidos hacia su nación y hacia sus empresas. ¿Qué se ve con Biden? Que el gobierno de Estados Unidos pudiera tener una relación más diplomática en lo político y en lo comercial, y esto hiciera que muchas empresas chinas repensaran la posibilidad de salir de Estados Unidos y venir a México. Esa es una de las situaciones que a lo mejor no sería ideal, pero yo le voy más a la estabilidad de la relación con un personaje, un político como Biden, que a la personalidad de un señor errático, tanto cuanto patán y gandallón como Trump. Entonces, pues creo que esta elección no nos viene a afectar, el resultado de ella no es algo que nos perjudique, pero era importante darle seguimiento y seguramente pues hubo nerviosismo tanto por si había reelección como por ganar Biden. Cada quien tenía a lo mejor alguna predicción al respecto de cómo nos iría, pero bueno, somos economías muy, muy relacionadas y yo creo que nos va a ir bastante bien. Y luego, pues me ayudan con la siguiente lámina para poderle dar ahí no veo. No hay siguiente lámina, perdón. Ya, la banca. El tema de la banca es otro tema bien importante que tiene que ver con muchos de los elementos del PIB, que tiene que ver con esos cuatro importantes aspectos. ¿Qué es la banca? Pues la banca, como ustedes saben, no podemos nosotros ni las empresas comprar todo de contado y la obtención de crédito es pues determinante. Si quieren, nos vayamos al elemento más básico, que es una tarjeta de crédito, y luego nos vamos subiendo a créditos de liquidez. Nos vamos yendo a un crédito de nómina, que prácticamente es lo mismo, nada más que está respaldado con el pago de mi nómina. Nos vamos a un crédito ya más altito, que es el de
Buenas tardes. El ponente se desconectó, nada más si nos dan oportunidad a que vuelva a ponerse en línea y seguimos con la conferencia, no se vayan a desconectar. Muchas gracias. Hola, ¿ya me escuchan? Fuerte y claro, maestro. Perdónenme, se me acabó la pila, y no me podía parar por el cargador. He tenido les digo, como venía, volando con esto. Pero bueno, si me permiten, nos regresábamos, andamos en el tema de la banca. Creo que ya no queda muchísimo tiempo, pero si quieren le paramos en 10 minutitos y platicamos un poquito, ¿no? A lo mejor habrá algunas preguntas. Pero bueno, la banca, les decía, el tema de la liquidez que nos genera a través de los créditos, muchas cosas que nosotros llamamos patrimonio, que para todos es importante. Nuestro primer coche, nuestra primer casa, nuestra primera oficina, un primer local comercial, sería imposible adquirirlo sin un financiamiento. Entonces, pues esto es bien importante, y bien importante de nueva cuenta para los elementos del Producto Interno Bruto. Inversión, muchas veces ligada a créditos. Consumo, ligada a crédito, la tarjeta, el auto con el crédito automotriz, lo que ustedes me digan que compremos, obviamente, a crédito, ¿no? La banca hoy atraviesa un momento, pues, digamos, de aparente solidez. Así lo han dicho el presidente de los banqueros, que la banca tiene dinero para prestar, o sea, está líquida. La crisis que vivimos, afortunadamente, no es una crisis financiera, más bien tiene consecuencias financieras, pero en realidad no toca la estructura del sistema financiero. O sea, no surge de ahí, no es como la del 95, la de 2008, sino que es de otro tipo, y los bancos dicen: yo tengo para prestar. ¿Cuál es la bronca ahorita? Pues sí hay para prestar, pero la mayoría de la gente, estando con complicaciones de certeza de ingresos e inclusive no teniendo trabajo, pues los créditos, aunque haya liquidez, no se sueltan tan fácil, porque el banco va a proteger su riesgo de ¿qué? De que no le paguen. Entonces, aunque hay liquidez, podría no necesariamente otorgarse todos los créditos que quisiéramos los mexicanos, pero bueno, la disposición parece que ahí está. La verdad es que la banca se portó bien. Creo que salieron al quite bien y rápido con la famosa prórroga, donde los que teníamos algún crédito con el banco, pues simplemente nos permitieron una prórroga de 4 meses sin pago, sin que nos fuéramos a buró de crédito, sin generar intereses moratorios, y me parece que fue una muestra importante de la banca de solidaridad. Ahora están en una situación donde, una vez pasado el mes de diciembre, muchos de los que pidieron prórroga, pues están ahorita por vencerse el plazo de esa prórroga, y los bancos se tendrán que enfrentar con un nuevo y potencial enemigo, que es los impagos. Es decir, que aquellos que terminaron ya su prórroga, donde no tenían que pagar nada, digan: ¿qué crees? Después de la prórroga sigo sin recursos para pagar. No tengo ingresos, no tengo empleo, o no me alcanza para pagarlo. Es decir, a lo mejor sí tengo ingresos, pero no tengo los ingresos suficientes para pagar toda mi mensualidad. Y es un reto que se tiene, es un reto muy peligroso, que les digo, esto no solamente toca a la banca. Una banca débil es mala para el país, porque les digo, es la fuente de financiamiento para la aportación
de muchos temas del Producto Interno Bruto. La banca también le presta al gobierno, ¿eh? Ustedes saben que también se puede adquirir deuda pública, que se ha satanizado, pero que no necesariamente es mala. ¿Y dónde viene ese dinero? También viene de la banca mexicana. Y hoy la tasa de interés es una tasa atractiva. Lo que se busca con esta tasa como un esquema de política monetaria es hacer que haya precisamente, digamos, que se abarate el costo de pedir prestado. Ese, les digo, es una política monetaria y se utiliza también en épocas de crisis. La tasa de interés o tasa de referencia que pone el Banco de México, pues ha venido en descenso, en un descenso, creo que son 10 o 11 sesiones del Banco de México donde se ha decidido el bajar esta tasa de referencia para que los bancos a la vez bajen su tasa y entonces nos cueste menos el dinero, y tengamos más posibilidad de endeudarnos y sobre todo de pagar. Entonces, la tasa ahorita está baja, es atractiva, pero también hay gente que por otro lado dice yo no me quiero endeudar porque no sé si lo voy a poder pagar. Entonces, pero bueno, por lo pronto está el incentivo. A la vez, la tasa de interés baja desincentiva que metamos lana en el banco, porque si me pagan bien poquito en el banco, en un instrumento así simple, pues entonces lo vamos a poner a trabajar afuera y no necesariamente lo vamos a dejar ahí en el banco porque nos está dando tan poquito la tasa que igual no nos conviene tanto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el tema de la famosa tasa de interés, que es un factor también importantísimo de la economía en general y que lo tenemos que tener presente también, obviamente, los abogados, ¿no? Y la inflación, otro indicador importantísimo. La inflación es, pues, digamos que un aumento de precios promedio de una canasta de bienes y servicios, y donde refleja precisamente en promedio el aumento de precio que estos van teniendo a lo largo del tiempo. Hubo épocas en México donde la inflación era muy alta, hoy se ha controlado bastante, se calcula que terminemos este año en poco arriba del 4%, que es muy cercano a lo estimado por Banco de México. Cuando la inflación es alta y cuando nuestros ingresos no crecen en la misma medida de la inflación, es lo que le llamamos pérdida del poder adquisitivo. Por eso es que el Banco de México nos ayuda a mantener el poder adquisitivo del peso a través de mantener la inflación baja. La inflación también tiene que ver con la tasa de interés, porque una tasa de interés, ya no los quiero meter más en definiciones, pero la tasa de interés es una y la tasa real es otra. La tasa real es la resta de la tasa de interés menos la inflación, y esto quiere decir que metiendo nuestro dinero al banco y quitando la inflación, pues tenemos que ver si tenemos una ganancia o tenemos, por qué no decirlo, una relativa pérdida, al menos en términos de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, por eso, de repente, también a los economistas y los financieros pues tienen que combinar estos dos factores, la tasa de interés y la inflación, para obtener la tasa real. Pero bueno, creo que ni estaba en la presentación, para mí es un tema que me gusta platicar. ¿Podemos seguir la otra lámina, por favor? Medidas contracíclicas, ya lo comentamos, la inversión del sector público, el gasto en infraestructura, la baja de las tasas de intereses, como elementos para incentivar que haya dinero circulando, ya sea había créditos más atractivos o ya sea el gasto de gobierno que también contrata y también compra, ¿no? Pero bueno, ahí quizá ya no me voy a quedar mucho más ahí. Y si me pudieran adelantar con la siguiente para ya, creo que ya terminar y dar paso a cualquier pregunta o duda, ¿sí? Bueno, la equidad, perdón. Sí, creo que ese es el punto para concluir y estamos llegando en el momento adecuado. Sí, el Producto Interno Bruto es, y aquí hubo un debate y el propio presidente de la República se subió a este debate, ¿no? El PIB es una medida, les repito, muy significativa en términos económicos, es quizá el indicador por excelencia
y es el indicador donde podemos comparar peras con otros países. Sin embargo, hay un aspecto que tiene que ver con la equidad. Y en ese sentido, no es lo mismo crecer a que haya pues digamos, un crecimiento más parejito, por decirlo, y siendo repetitivo, más equitativo. De nada sirve que la economía creciera al 5% o al 2%, como vino creciendo en últimos años, si las ganancias que se las queda un grupo reducido. Yo no estoy diciendo que sean malas personas, ni que sean gente deshonesta, ni que nada. Simplemente me parece que una aspiración de una economía y de una sociedad, que hay quien traía la parte social, es una mejor repartición del ingreso, de que estas ventas de bienes y servicios pues sean distribuidas entre más personas que estén jugando en el mercado como vendedores y compradores, y que esto genere en un momento una mayor clase media con un poder adquisitivo mayor, y que esto también beneficiaría muchas cosas, ¿eh? El consumo, la bancarización, el pago de impuestos, y con esto los retornos vía transferencias públicas a las clases más desprotegidas, y creo que es un factor que no podemos ya dejar de considerar. Es decir, no basta solamente con el crecimiento económico expresado en el PIB, sino también con una medición de equidad en el reparto de este dinero. El concepto técnico económico se llama coeficiente Gini. Sí existe una medición para la equidad. Existe hace muchísimo tiempo y hay otros tipos de medidores también de esta situación, pero el que maneja el Banco Mundial, lo ha manejado por mucho tiempo, es el coeficiente Gini, y simplemente tener presente que el crecimiento económico es importante, pero tiene que venir acompañado también de un mayor balance en la equidad de la repartición de este ingreso, que no es un tema para nada comunista o socialista, para quien le tenga aversión a las palabras que signifiquen esto, sino que tiene que ver realmente quizá con una aspiración que está reflejada en las economías más avanzadas del mundo, ¿no? Que tienen mayor índice de Producto Interno Bruto per cápita, que tienen una clase media muy sólida, que tienen servicios muy consolidados de educación, de salud, de pensiones, etcétera, etcétera, de fondos de desempleo, y creo que esto se forma precisamente a base de crecimiento, pero también de no dejar de ver la formación y la consolidación de clase media y la equidad en el reparto de los recursos. Y yo con esto me quedaría y daríamos paso, si ustedes creen, y todavía hay margen para algunas participaciones, y despedirnos, si me lo permiten, por ahí de las 6:30. Maestro Maximiliano, creo que antes que nada felicitarlo por tan magnífica exposición, su servidor, estudiante de Derecho de la Universidad de Londres, iniciando su exposición comentó el tema de la digitalización y la e-justicia del abogado. Presumirle que acá en la universidad el director José Antonio Galde y otros ponentes ya se ha tocado ese tema de plataformas digitales en la abogacía, los e-commerce, las fintech, crowdfunding, cómo se está regularizando la ley fintech. Fintech. Por otro lado, creo que sí, el tema que abordó de la política americana, que está despertando ese tema en que se termina la demagogia, que el mejor demagogo es la persona que predica ideas que sabe falsas ante gente que sabe idiota, y creo que el mejor ejemplo para los mexicanos es el muro, nunca se construyó, nunca se iba a construir, y bueno, ¿no? Qué padre que empiecen a despertar las economías. Creo que acá en México también hemos sido víctimas de muy buenos demagogos, y el tema que tocó de China, México y las tecnologías, creo que como mexicanos nos toca empezar a saber manejar el nuevo sistema operativo de Huawei, el nuevo iOS que están manejando, igual quien haya sido informático, toca manejar Linux,
algunos Panther o el sistema de Mac OS, pero hoy en día pues ya viene el de Huawei, que es Harmony, y bien comenta que no hay que hacer especulación, no caer en temas de pánico, porque al final del día pues, creo que la guerra económica China-Estados Unidos ha sido permanente, no han sido las vías las que ha manejado la política de Trump, un empresario basado en otra época de otras ideologías de desempeño de poder y creo que nos deja muy buenos puntos, ¿no? Lo que es cero presión Biden, que además ha sido un político que trabajó en la administración de Obama, que tiene otra línea, que tiene muy buena relación con México, como país, tal vez no como estado actual, pero como país. Y creo que ese tema que disipó con todos los comentarios que nos abonó de no tener incertidumbre y más bien salir adelante y capacitarnos es lo mejor. Y qué bueno que nos comparte que hoy en día sigue aprendiendo en su maestría y que abordó nuevos temas como lo puede ser Mac, Harmony de Huawei y pues qué buen ejemplo y felicidades por su exposición tan resumida en una hora de tantos temas. Felicidades, maestro. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención y disculpen tantas fallas en el arranque y con el sonido y luego al intermedio que me quedé sin pila, pero bueno, así es la tecnología. Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Maximiliano? Me presento con usted. Soy la licenciada Daniela Hernández del Departamento de Vinculación Académica de la Universidad de Londres. Y también me uno aquí a la felicitación de nuestro compañero Eduardo Trujillo. Realmente fue una plática muy enriquecedora para todos los escuchas. Creo que todos van a coincidir conmigo en esa parte. Y quisiera comentar algo. Ahorita, bueno, en medios de comunicación se está haciendo como la invitación de participar en esto de Buen Fin. Y eso no está muy bien porque por un lado de reactivar la economía, porque sabemos que muchas de las cosas que trajo COVID fue precisamente eso, ¿no? Entonces, por ese lado yo lo veo bien, porque esa es reactivar la economía en el tema de Buen Fin. Sin embargo, también quisiera invitarlos a aquellos que van a ser partícipes de esta o de Buen Fin, que también hagan sus compras súper conscientes. ¿A qué me refiero? A que midan sus gastos y que gasten lo que esté dentro de sus posibilidades, porque muchas veces eso es algo que sí me preocupa. Me doy cuenta que en estas épocas del año que se acerca esto de Buen Fin, ay, todos vemos las ofertas y ahí nos acercamos a compre y compre y compre, y luego resulta que gastan más de lo que tenían o más de sus posibilidades, y luego ahí andan debiendo cantidades exorbitantes, ¿no? Entonces, pues está bien, digo, hablando de temas de economía y demás, quise aprovechar para hacer el comentario. Yo, ese es mi punto de vista, lo veo bien por el lado de reactivar la economía, pero también creo que como personas debemos de también tener una administración personal, como ahorita usted lo mencionó a lo largo de la ponencia, pues también tener una buena administración y todo para medir los gastos que vayan a hacer las personas, que no se excedan de sus posibilidades y que se midan. Yo básicamente eso quisiera comentar y ya como algo extra, pues cuidarnos porque hay que recordar que seguimos en pandemia de coronavirus, no bajar la guardia, seguir las medidas sanitarias. También por esto de Buen Fin, algo que a mí me preocupa es que en los medios de comunicación dicen que invitan a que las compras las hagan en internet a distancia y que usemos los famosos pick-up, que es un sistema donde uno llega físicamente y nada más te entregan tu compra, pero todo lo hiciste a la distancia, todo lo hiciste por internet, el pago fue por transferencia, o sea, está bien esa parte, pero creo yo que sí va a haber muchas personas que van a hacer caso omiso a esa indicación de comprar por distancia y muy seguramente van a ir en lo físico. Entonces, también invitarlos a que si van a consumir algo en estos días de Buen Fin, que ahora mencionaron que iban a ser 12 días, que precisamente por el tema de pago se iba a alargar, que iban a ser 12 días,
nada más pedirles eso, ¿no? Que seamos conscientes también de que seguimos en pandemia y si van a comprar, lo hagan de manera consciente en que no se excedan de sus gastos. Y en el tema de la pandemia, yo quisiera que no salgan de casa, que si van a comprar, pues sí lo hagan a distancia, no que vayan en lo físico, porque entonces se sigue habiendo más contagios de COVID y no avanzamos, ¿no? Básicamente eso quisiera hacer de aportación y aprovechar igual para decirle a nombre de la Universidad de Londres y igualmente a título personal, felicitarlo por la ponencia. De verdad, maestro Maximiliano, me gustó mucho y qué plática tan enriquecedora. Muchísimas gracias. Al contrario, Daniela, muchas gracias a ti y por los comentarios del Buen Fin, que sí es cierto, ¿no? Hay que entrarle para apoyar a la economía, a los comercios, pero pues hay que también ser conscientes de cómo andan también las arcas. Luego nos vamos con los meses sin intereses, pero luego no sabemos con qué vamos a pagar los siguientes. Y sí, la verdad es que sí es bien importante ahí medirle. Me ha tocado de repente comprar cosas porque están baratas, pero no me convencen mucho, solo porque están muy baratas, y luego son cosas que acabas no usando y pues es un dinero tirado a la basura. En fin, yo creo que hay que aprovechar lo que se necesita y lo que no se puede pagar, pues a lo mejor dejarlo para ofertas. Siempre vienen, luego vienen las de diciembre, luego vienen las de enero, que acaban siendo también muy buenas, pero bueno, pues el Buen Fin ya sí es una etapa comercial también que luego nos ayuda. Pero muchas gracias, Daniela, por los comentarios y por tu comentario de Buen Fin. Gracias, muchas gracias, saludos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias. Ese señor yo lo conozco. Pues ya ves, yo también dije, caray, se me hace conocido el licenciado Arturo Maximiliano. Un saludo, soy alumno, soy estudiante de la Universidad de Londres, estamos estudiando la carrera en Derecho. Qué y bueno, siempre interesante la ponencia que has comentado, como ya lo hacían también los compañeros. Sin embargo, yo tengo algunas dudas, mi querido Arturo Maximiliano, te lo planteo y te lo pregunto también en mi carácter como pues también periodista y ahora y pronto y próximo, y espero que así sea, abogado. Pero hablabas de un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con el consumo, el gasto del gobierno, la inversión y la balanza comercial como temas puntuales o fundamentales justamente de lo que tiene que ver con el desarrollo de una sociedad. Si nosotros hacemos cuentas hoy por hoy, en este momento que vive nuestro México, ni hay gasto de gobierno, ni hay inversión, ni hay consumo. En términos concretos y estrictos, digamos, desde un punto de vista formal y puntual, el mismo presidente, tú hablabas de los efectos de la pandemia, el presidente López Obrador también, bueno, ni siquiera usa cubrebocas y de repente, pues pareciera que el efecto de la pandemia, aunque van más de 96,000 muertos, pues es un efecto que pues ahí está y después de lo que pasó el fin de semana en Tabasco, pues como que algo no está concreto, por lo menos en el mensaje que creo yo deberían generar a la misma sociedad para que hubiera esta confianza para los consumidores, hubiera el recurso suficiente también para que la gente, los ciudadanos pudieran tener capacidad de consumo y que los inversionistas pudieran hacer estas inversiones que obviamente son fundamentales para la generación de empleos. Cuando hablaste del tema de que pues hay señales muy importantes de una crisis financiera en México, hablabas del proceso electoral en Estados Unidos, yo quería preguntarte del proceso electoral que vamos a vivir en México en el 2021, de los colores de los partidos, porque hablabas tú de la confianza y va muy relacionado con el tema político electoral, en el que obviamente de repente nosotros como mexicanos nos identificamos, conocimos 70 años de una historia de un partido político, luego 12 de un partido como Acción Nacional del que tú también fuiste parte, y luego ahora con la propuesta política del partido Morena, de repente generan, creo yo, te lo pregunto también de esa manera y desde el punto de vista incluso económico, financiero, de consumo de los ciudadanos, pues incertidumbre, ¿no? Tú mismo lo señalabas, incertidumbre para este próximo, 2020, 2021, y que pues pensaríamos nosotros en la necesidad de replantear necesariamente y de fondo lo que tendría que ver con una propuesta económica a nivel nacional, que a mi juicio, y te lo planteo y te lo pregunto de esa forma, no lo han logrado todavía desarrollar, por lo menos en este momento, el actual gobierno federal. Una crisis financiera, hoy hablaban en Querétaro, los créditos puestos para el Infonavit tampoco se concretaron.
el tema de la inversión en salud, la desaparición de 95 fideicomisos que también obviamente tenían una vinculación directa con un proceso económico para muchos sectores sociales, también han desaparecido. Y pues bueno, ante una situación como esa, te quería yo preguntar, y te lo planteo así, derecho así como tú y yo somos, PRI, PAN, Morena, PRD, ¿hacia dónde tendríamos que caminar? ¿Qué partido político realmente pues tiene un proyecto económico, social, financiero? Tú hablabas y me gustó mucho tu idea de construyendo libertad financiera, que plantee realmente una alternativa y una propuesta de acción de gobierno, de acción social, que genere un México diferente. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué color te gusta más? ¿El rojo, el azul, el naranja, el amarillo, el verde? Para que podamos nosotros también pues saber que esto no es solamente, lo dijo hace rato el compañero Eduardo, me parece además muy puntual. Hemos escuchado muchos demagogos y muchos políticos que hablan y prometen y ofrecen, pero la realidad, mi querido Arturo Maximiliano, salvo tu mejor opinión, y te preguntaré, ¿y por qué entonces el pueblo de México seguimos siendo un pueblo tan pobre? ¿Por qué el pueblo de México sigue siendo un pueblo amolado? ¿Por qué el salario mínimo sigue siendo de miedo, de terror, de hambre, y que no se puedan cambiar esas situaciones, esa relación de alguna manera sin necesidad de que haya un brote de violencia o de otra situación? Yo entiendo y sé que tú vas a participar en el proceso electoral del 2021, lo intuyo y también te lo preguntaría, porque pues eso sería una manera también de poder entender por qué lado y de qué manera, ahora sí que como dice mi abuelita, mi querido Arturo Maximiliano, de qué lado más que la iguana, saber quién va a repartir el ingreso, cómo lo van a repartir, a quién se le van a repartir, si el dinero se le va a seguir dando a los ninis, si el dinero no se le va a dar, por ejemplo, a los jóvenes que estudian una carrera como medicina y que los tienen en el desamparo, si no ha habido apoyos sustanciales económicos para los médicos que se han fletado por el tema de la pandemia, en fin, una clase media, decías tú, con mayores capacidades de consumo, una clase media que está desapareciendo literalmente en este gobierno. Y finalmente, lo de Trump y Biden, dicen, bueno, el presunto ganador del proceso electoral, Joe Biden, sí, está bien, pero pues el gobierno mexicano también no ha, ni siquiera lo ha reconocido mínimamente como para poder pensar que pudiera haber una relación diferente como la que tuvimos con el señor Donald Trump. Perdóname, si no me sigo 4 horas, ya sabes. No, Ya sabes Aurelio, yo sé, pues, oye, ahora como sí que buen ya sabes comunicador, cómo me pongo, ¿para qué me invitas, mi querido buen Arturo? comunicador y politólogo, pues, ni modo. Mira, yo La creo que orden. contestar todo nos va a tomar 1 hora y media, pero son varios temas, Aurelio, los que tú comentabas. Y si quieren, vamos replanteando. Yo no fui anotando, pero sí, o sea, el tema de una desaparición de clase media, creo que va a ser un fenómeno, y esto no quiere decir que sea un consuelo de tontos, ¿no? Pero sí creo que va a ser un tema que va a surgir en prácticamente cualquier economía del mundo, ¿no? Se salvarán algunas pocas. Les voy a decir una cosa que es irónica. ¿Saben cuál es la única economía del mundo, prácticamente una de las dos que va a crecer en el 2020? La China. No, increíble, porque en teoría todos los vemos de alguna forma como los culpables de este desastre de la pandemia y que tocan en lo económico, ¿no? Entonces, sí va a haber una desaparición en la clase media, no de la clase media, pero en un porcentaje, dependiendo del país, de esta clase media que es tan importante para cierto tipo de consumo, ¿no? Efectivamente, creo que, y voy a tratar de apuntarme por aquí, Aurelio, es bien importante, creo que muchas cosas que tú señalabas, o sea, y yo las voy a tratar de resumir. Las decisiones que se tomen de este momento en adelante en materia económica son determinantes para una situación. ¿Qué tan rápido podemos salir de esta gran crisis económica? Esta crisis económica no tiene siquiera comparativo con lo que era el coco y el referente histórico que era la gran crisis del 29. Entonces, aquí en este tema, las decisiones que tome, y yo diría a los gobiernos, creo que no solamente el gobierno federal, porque aquí de repente concentramos todas las decisiones de los gobiernos del gobierno federal y no atendemos a lo que puedan hacer también los estatales y municipales, que algo tienen que decir en este tema. Pero tomo de referencia el 29. No todas las naciones salieron
al mismo tiempo de la gran crisis del 29 y de qué dependió efectivamente estas políticas económicas de reactivación que dependen precisamente de los temas de políticas fiscales y de políticas económicas. Y lo que plantea el gobierno, lo que se plantee en el Congreso, lo que puedan también proponer las entidades, que hay unas muy pujantes y que tienen también elementos de instrumentos financieros, económicos, de incentivos para hacer que esto rápidamente vuelva a subir, pues va a ser la gran diferencia. Hasta ahorita han utilizado solamente dos. El Banco de México, que si bien es autónomo, pues yo creo que ha tenido una claridad de que tienen que bajar tasas, y creo que el gobierno federal ha estado en esa posición, el presidente lo ha comentado, ojalá bajen más. Otra cosa que han hecho es pues el tema del gasto contracíclico. Anunciaron una inversión de 50 y tantos mil millones de dólares con proyectos distintos, entre ellos el Tren México-Querétaro. Yo creo que algo que es bien importante es esto que comentábamos entre abogados. La inversión extranjera tiene que tener certeza jurídica, de las reglas de inversión y que estas no van a ser modificadas una vez tomadas las decisiones. El sector privado nacional también tiene que tener esta misma garantía para a jugar su dinero aquí en la economía nacional, y esas señales de certeza las tiene que generar el gobierno. O los gobiernos, como lo digo, ¿no? Creo que también de repente gobiernos estatales y municipales cometen errores tan graves que desincentivan cualquier tipo de proyecto productivo, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de eso. Oye, sin jugarle al Biden, ¿no? Que ahora todo es la sanación de las heridas, pero yo sí creo más en proyectos digamos, que sean generosos con tu nación, con tu estado y con tu municipio, a las estridencias de que todos los de enfrente están mal y viceversa, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué medidas siguen tomando. El tema de los fideicomisos, según es Aurelio, te digo que nos tomaría esto como otra hora y media. Yo tuve la oportunidad de participar muy de cerca en dos fideicomisos. O de los fondos extintos. Uno fue Fidecine. Tú sabes que yo tuve una historia digamos que en este sector cinematográfico, y había muchas quejas por falta de transparencia, por nepotismo, por corrupción, de cómo se repartía este dinero, y sin que sea la medida para todos los que desaparecieron. Lo cierto es que aparentemente sí había elementos de un desperdicio de recursos públicos. Fonden me tocó, cuando yo estuve en una entidad pública de una reaseguradora del gobierno federal, la Grocemex, hubo un planteamiento para que los recursos del Fonden operaran bajo la misma lógica que tenía el seguro catastrófico allá al campo, y la razón por la que no se quiso pasar Fonden a Hacienda fue una razón estrictamente política, es decir, seguir teniendo un control ineficiente y financieramente insostenible, pero seguir teniendo el control político de dónde se entregaban los apoyos económicos y en especie del Fonden. Entonces, pues mira, ahí hay muchas segundas. Yo creo, Aurelio, que lo peor que está pasando ahorita es que un gran sector de la sociedad tan polarizada lo ven todo negro o todo blanco, ¿no? Y eso está muy mal. Pero bueno, ya habrá chance, ya. O invitan otra plática y platicamos de todo esto, porque sí son muchos temas, Aurelio, pero te agradezco mucho. Pero la pregunta concreta y muy puntual, y creo que lo dijo el compañero Aurelio, gran comunicólogo: Arturo, ¿vas a participar en los próximos comicios electorales o no? ¿Con qué color? ¿Con el verde? ¿Con Morena? Esa pregunta es más incierta que la salida de la pandemia. Oye, ¿de cuándo sale la vacuna? Yo la verdad es que no, lo que digo es que de mi experiencia en este tema y como abogado, me dicen, oye, ¿vas a participar? Les digo, mira, hay los que contestan, no son los tiempos, ¿no? Esos son unos. Luego los que contestan, que casi se lo dejan a la divina providencia. Yo te diría jurídicamente, pues mientras no haya convocatorias, ¿cómo sabes? Los partidos tienden a lanzar convocatorias donde abren o restringen
sus candidaturas a militantes o a externos. Ustedes saben que eso es a veces los estatutos tienen reglas muy, muy precisas para cómo dejar o no participar a externos. Entonces, yo ni siquiera conozco hoy las convocatorias y la voluntad de apertura a externos. Yo no milito en partido político alguno. Hoy, afortunadamente, dentro de una nota se hizo alguna medio aclaración. No sé si quedó igual de confuso o no, pero no milito, y al no militar, pues no tengo derechos partidistas, y al no tener derechos partidistas, pues no necesariamente podría ser postulado. Entonces, pues yo estoy cómodo en algo que le aprendí a Aurelio hace mucho que coincidimos en Radio Fórmula. Pues me gustan los medios, no soy profesional como Aurelio, pero estoy muy dedicado a esto, y a la abogacía, a la notaría, y bueno, me encanta la política, me gusta el análisis, me gusta cuando he participado, lo he vivido con mucha pasión, y pues quién quita en una de esas. Vamos a ver qué pasa. O sea que ni sí ni no, sino todo lo contrario. contrario. O sea que eso es un sí. Eso es un sí, mi querido Arturo Maximiliano. Vamos a ver qué pasa, Aurelio. Te vamos a esperar que nada más que digan cuáles son las reglas del juego para participar es un sí. Y compartir, es un sí. ¿no? A ver qué pasa. Es un sí. Es un sí, digamos. Aquí en China es un sí, ¿no? Las intenciones las hay, que es lo importante, como dice Aurelio. Si el escenario se presta, la intención la hay. Pues el gusto lo hay por la política. La verdad es que el servicio público es apasionante. Ay, oiga, lo malo de hacer conferencias en casa, ya me subió aquí la perrita. Bueno. Bien, Arturo Maximiliano, muchas gracias por la participación en esta universidad que ya sabes que es tu casa. Queda la puerta abierta ahora por estos medios, ya lo sabes, cuentas con la universidad como un foro plural. Ya escuchaste a un par de distinguidos estudiantes con preguntas muy específicas. Ya les pido a los dos que ya no sean malvados con el ponente. Ya habrá oportunidad que nos explique a más detalle. Agradecer a todos la presencia, Arturo. Esta es la conferencia número 30 de este ciclo de conferencias los miércoles. Ha habido varios ponentes que conoces muy bien, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Hernández, que son maestros de esta universidad, que son amigos en común, y que si algo tienen al igual que tu persona es la calidad moral, la calidad académica para hablar de este y otros temas. Muchas gracias por participar con nosotros. Recordarles a los demás que nos escuchan que el próximo miércoles tenemos precisamente la participación de la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, y espero que sea igual de interesante que tu ponencia. Muchas gracias y te mandamos un abrazo. Gracias a todos, Eduardo, Aurelio, gracias por las preguntas, y a todos por atenderme en este espacio. Perdón otra vez por las dificultades tecnológicas, pero ya tuvimos esta plática. Gracias, Toño. Sí. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, Arturo. Saludos. Gracias. Nos hablamos. Claro que sí, Aurelio. Buenas noches a todos y muchas gracias otra vez. Adiós, gracias.